¿Bien o no? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, Harold. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Cómo van con esa qué? Con el toque que queda a las 6 de la tarde. Corriendo mucho, profe. Me he podido ir al gimnasio, profe. Soy una ballena. Sobre todo, Tienen gimnasio es carajo. todo el mundo corriendo. Yo pensé que Jessy tenía el gimnasio en la cocina. Ya lo tiene en la nevera. ¿Sí o qué? ¿Jessy hace gimnasio haciendo aseo o qué? Vendo una hamburguesita bien rica, triple queso. Jessy, el ejercicio que hace más, le hace ejercicio a la quijada. Hombre, ojalá no, me sorprende tan perdido. No, mano. Perdido no, mucho boleíto, gracias a Dios, no. Ah, bueno, qué bueno, eso es muy importante. ¿Alguno se mojó anoche? Ay, María. ¿Cómo la vieron? Hasta ahorita estaba el deprimido estaba cerrado porque el caos fue impresionante. No, todavía estaban dragando toda esa agua ahí, hijo de pucha, ese deprimido. A Pineda le salió fácil en nada ni más. Eso que es una lancha. No, me tocó dar la vuelta porque eso no pasa por ahí, no me quedaba a mitad del camino, man. Sí, estuvo feo, estuvo bastante feo la cosa de ayer. No había forma. No, es que no había manera de pasar. Bueno, muchachos, entonces continuemos con nuestro tema de sostenibilidad sobre empaques amigables. La idea es terminar de hablar de la presentación que dejamos en punta anoche con los aspectos. Les voy a dejar la otra presentación para que la lean de forma autónoma. Realmente está muy, muy sencilla de leer. ¿Por qué me pongo yo a leerles también, a repetirle acá, si ustedes pueden hacer esa lectura? ¿Cuál es la idea? Que mañana terminamos estas presentaciones y entre jueves y viernes vamos a hacer en los 2 días el taller. No va a ser un taller muy extenso, pero la idea es que, digamos, como ya no hacemos taller autónomo, ¿cierto? Porque el taller autónomo era para las alternancias, pero como ya no tenemos, entonces voy a tomar los 2 días para hacer un taller bastante interesante, pero muy sencillo entre jueves y viernes. Entre lunes y martes vamos a terminar el tema. El lunes y martes terminamos otro tema que nos queda pendiente, no es tan difícil, sí es un poquito extenso, pero no es tan complicado. Y el miércoles de la próxima semana vamos a hacer un taller final, ¿listo? Les ha dicho que no les iba a hacer un examen final, vamos a hacer un taller final con estos últimos temas. No va a tener temas de matemática, creería que no, pues para que descansemos y estemos tranquilos por ese lado. El jueves de la próxima semana vamos a hacer el nivelatorio con las personas que no pasaron el primer examen, ¿sí? Entonces el jueves de la próxima semana solo voy a estar con las personas que deban presentar ese examen, ese nivelatorio. Y el viernes de la próxima semana pues ya hacemos una evaluación del SER. Esta semana no les voy a hacer evaluación del SER, lo dejamos para el próximo viernes. Y ya pues notas y demás, pues lo que dé lugar para que finalicemos el módulo. ¿Listo, muchachos? Si están de acuerdo. Excelente. Listo, muchachos. Entonces, No hay problema, profe. Ok, pues ahí traté como de compensar un poco como este nuevo movimiento por el tema de la alternancia, pero bueno, pues me hubiese gustado más la presencialidad por este tema de un ejercicio práctico, matemático, pero bueno, de pronto nos encontramos, bueno, ya con los de tercer semestre ya no nos vemos más. Y hacemos algo bastante... Bendito sea Dios, ¿no, Jessy? Porque se los iba a mandar a guardar hasta... No, mentiras. De todas las que me quedaron debiendo de semestres anteriores, Al que le caiga el guante, ¿sí o no, profe? Eso sí. Entonces, muchachos, esa es como la dinámica que entre ayer y hoy he venido pensando, pues para que podamos no colapsar tanto. Igual los temas, como les decía ayer, que nos faltan, son muy sencillos, es un tema, pero que obviamente nos competen mucho en carga y descarga de mercancía. Entonces, están bastante interesantes. Ya les subí el listado con las notas que llevan hasta el momento. Ahí no va la evaluación del SER, por supuesto, eso hago una evaluación al final.
pero ahí están las notas de todos, pueden ver quién me debe talleres, esos están marcados T1, T2, A1, A2, A3, según lo que sea, taller o autónomo, entonces ahí está el mercado, y E1 que es el examen, entonces está en rojo las personas que no pasaron el examen y está en amarillo las personas que me deben talleres, ¿listo? Entonces para que se busquen ahí y miren que me están debiendo para que se pongan al día, espero esta semana, muchachos, no me dejen tanto trabajo para la próxima semana porque yo debo entregar notas inmediatamente terminamos módulo, entonces el que alcanzó, alcanzó, como dicen por ahí, para el que alcanzó, alcanzó. Entonces, esta semanita pónganse al día, les voy a recibir los trabajos, no debería, pero lo voy a hacer. Obviamente la calificación no va a ser sobre 100, voy a castigar obviamente esa falta de entrega a tiempo de estos trabajos, por supuesto que sí, no puedo valorar una persona que me entregó en la fecha que se pedía el trabajo, alguien que me lo entrega 2 o 3 semanas después. Bueno, listo, muchachos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o inquietud al respecto. Si está todo perfecto, entonces arranquemos. Todo, profe. Todo fine. A ver, que por acá llegó alguien más. Bueno, listo. Entonces, presentación. Esta es la 12. Entonces, ayer estábamos hablando del tema que, como decíamos, nos compete absolutamente a todos los seres humanos habitantes del planeta, que es un tema de sostenibilidad y en términos de empaque siempre nos va a impactar directamente porque debemos tener en cuenta todo el tema de la sostenibilidad, o una de las aristas de la sostenibilidad muy importantes, que es la parte medioambiental, y por otro lado la parte económica. Todas las empresas productoras, transformadoras de materia o empresas de transporte a nivel mundial, pues están en una constante búsqueda de empaques que sean sostenibles, o lo que llamamos comúnmente amigables con el medio ambiente. Estos empaques sostenibles en este momento de la historia, pues por estos niveles de conciencia que estamos logrando a nivel social, que es la tercera arista de la sostenibilidad, pueden ayudar a mejorar las ventas del producto, porque el comprador final ahora ha generado... Hola, por ahí se le abrió el micrófono a alguien. Está buscando la forma de comprar productos o que su empaque sea amigable con el medio ambiente. Entonces sí hay un auge bastante alto en la utilización de materiales reciclables o reutilizables cuando se trata de transporte de mercancía o de compra, pues, de consumidor final. Entonces, ¿qué es lo que se busca en términos de sostenibilidad que nos compete a nosotros directamente? En utilizar menos materiales y aprovechar de una manera más responsable los recursos con los que ya contamos y de la misma manera reducir costos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que cuando vayamos a hacer un empaque, un embalaje o una caja o como quiera que se llame, ese empaque o envase o embalaje, utilicemos la cantidad mínima de material, ¿sí?, para hacer ese empaque. Y al utilizar la cantidad mínima de material, podamos aprovechar esos recursos con los que contamos para poder hacer los empaques. Y por ahí derecho, pues estamos haciendo una reducción de costos, porque hay menos desperdicio de material, menos, en el caso pues colombiano, que casi todos los materiales para hacer empaque son importados, entonces hay una reducción de costos importantes. Y también se busca, uno de los aspectos importantes que busca este tema de los empaques sostenibles, es dar soluciones inteligentes e innovadoras para reducir costos y reducir también la utilización de embalajes, ¿sí? Eso es lo que se busca. Entonces ya encontramos una cantidad de embalajes o empaques muy interesantes que se pueden reutilizar, o que sus formas, al utilizar mínima cantidad de material, pueden ser más rígidos o más resistentes a ciertas características o circunstancias del medio ambiente, ¿cierto? Y que aporten obviamente a solucionar este tema de la sostenibilidad.
otro de los aspectos importantes en términos de sostenibilidad es que nada de lo que nosotros utilicemos deba convertirse en basura, ¿sí? Que el fin último de estos empaques o embalajes sea compostaje. Yo creo que de pronto ustedes han visto comerciales, han escuchado en publicidades o en tiendas o en el mismo ejercicio de sus labores una cantidad ya de materiales que se están utilizando que van al medio ambiente y se vuelven ese abono o compostaje pues, para hacer un proceso o un ciclo. No sé si de pronto han escuchado. Señor, cuéntame. Claro, un pequeño aporte. Por ahí Claro, estaba viendo ahora un documental sobre que están sacando combustible de plástico. Ambas están sacando diésel y gasolina, o sea, es una cosa de locos, hermano. Imagínate, claro que sí. Entonces, realmente sí hay un nivel de conciencia, muchas gracias Juan Pablo, un nivel de conciencia en la utilización de materiales o de elementos que ya tenemos y que pueden ser contaminantes, pero que en este momento al reutilizarlos podemos tener otro fin, ¿cierto? Y no que se desechen, que es lo último que buscamos. Inclusive ya hay bolsas biodegradables, bueno, aunque ahorita hay una discusión bastante amplia con el tema de las bolsas biodegradables. Las bolsas de maíz, por ejemplo, los cepillos de dientes, también esos cepillos de dientes ecológicos que están saliendo, las botellas de agua. Hay unas botellas de agua que después de que tú te consumes el producto, ella se va desintegrando sola. Hay otras que son bolsas, no recuerdo el material y me disculpan, hay otras que son bolsas de agua que te las comes, o sea, tú muerdes, te consumes el producto y la bolsa te la puedes consumir también. Entonces, son materiales que se están buscando, obviamente, pues, de una manera bastante interesante para la humanidad, para poder frenar o detener un poco ese ritmo acelerado de la contaminación que tenemos en cuanto al empaque y el embalaje. Es que, plantéense nomás ustedes una situación, un día de paseo, un día de campo en familia, entonces estamos llevando que los vasos plásticos, que los platos en icopor, que los cubiertos, entonces nomás en eso, si uno se pone a pensar, hay un consumo grandísimo en todos los empaques, embalajes de productos que estamos consumiendo, ¿cierto? Que no están siendo reutilizados y no están siendo elaborados en materiales reciclables o reutilizables que tengan otra finalidad. Entonces, otro de los aspectos importantes es fabricar con este tipo de materiales especiales que sea más rápida su degradación, o sea, que cuando estén en un relleno sea mucho más rápido su descomposición y que aporte al mismo ambiente para poder renovar fácilmente los recursos que tenemos, ¿sí? Les decía que hay una discusión bastante amplia con el tema de las bolsas biodegradables porque se ha encontrado en países ya industrializados que la bolsa biodegradable está contaminando más porque aun cuando se, digamos, en términos coloquiales, se deshace o se desintegra, las micropartículas están yendo al ambiente y están siendo más difíciles de rastrear. Entonces ahí hay una discusión bastante amplia, pero digamos que hay un esfuerzo grandísimo de todas las empresas productoras o de transporte para utilizar materiales que vayan acorde con el tema medioambiental. Hay que tener en cuenta unas consideraciones importantes. La primera de ellas en cuanto a las materias primas que utilizamos para la fabricación de empaques o embalaje. Entonces, seleccionar las mejores materias primas que generen el menor impacto ambiental, ¿sí? Y ese menor impacto ambiental va desde la fuente de la extracción, o sea, desde el material primario. Por ejemplo, desde la tala de un árbol. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Vamos a talar un árbol para hacer cartón, para hacer hojas, entonces que podamos hacer la menor extracción. O inclusive estaba leyendo un artículo muy interesante, creo que fue acá en Colombia, si mal no lo recuerdo, unos estudiantes que están creando cartón a partir de las hojas que se caen de los árboles, entonces ya no hay necesidad de hacer esa tala de árboles, sino esperar que el ciclo natural, cuando el árbol muda de hojas, podamos tomar ese material y generar esos empaques o la materia prima para generar empaques y embalajes.
También en cuanto al peso, al volumen, al consumo energético, quiere decir que sean más livianos. Pues al ser más liviano, va a ser un menor consumo también de otras energías que va a necesitar. Por ejemplo, si yo voy a mover una caja que es demasiado pesada, pues la montacarga pues, va a requerir mayor esfuerzo y eso también va a concluir en una contaminación mayor, o el contenedor va a quedar más pesado. En términos de volumen también, pues que los materiales o el empaque que se diseñe ocupe el menor volumen para que podamos transportar mayor cantidad y sean menos las, digamos, recorridos que tengamos que hacer con esos empaques. Entonces vean ustedes que sí directamente nos impacta a nosotros el tema de la sostenibilidad y la utilización de materias primas en cuanto al diseño y al movimiento de mercancía. El consumo energético, por eso pues, tiene mucho que ver con el peso y el volumen. La disposición final, como les decía, que no todo vaya a ser desechado inmediatamente, sino que tenga una disposición final bastante amigable con el medio ambiente, que sea reutilizable o que el material sea reciclable para poderlo convertir en otra materia prima de otro empaque. En cuanto al diseño, el peso del envase, ya lo habíamos dicho, entonces reducir ese peso del envase, pues para que al reducir ese peso del empaque o del envase, pues estamos haciendo un menor gasto energético en el transporte del mismo. Obviamente sin sacrificar las, digamos, las características principales que debe tener ese empaque, que son resistencia y protección del producto. O sea, no podemos sacrificar, obviamente, para lo que está diseñado realmente el empaque por reducir, obviamente, el material con el que lo estamos creando. La relación cúbica, y aquí tiene que ver mucho pues, con el tema de cubicaje y el tema de áreas, volúmenes que estábamos viendo en la presencialidad. Entonces, establecer pues ese análisis entre el peso y la eficiencia cúbica también que debe tener ese empaque al momento de poder embalar la mercancía o subirla a un contenedor. Entonces, la idea es que sean más pequeños, más livianos, pues para que quepa más producto dentro de un contenedor. Entonces, hacer esa relación de peso versus volumen y áreas que vamos a necesitar para el movimiento de esos empaques o de esos productos como tal. Y los procesos de transformación en cuanto al diseño también, pues se debe evaluar el consumo de energía, el agua que estamos gastando para hacer empaques, el tipo de combustible que estamos utilizando también para hacer esa transformación de materia prima en empaque o embalajes y los residuos que estamos generando. Algo que, un dato bastante interesante, muchachos, pues que no tiene directamente que ver con este tema, pero me acabo de acordar, el tema en el que más se gasta agua potable, ¿sí? Agua que es consumida por el ser humano, ni siquiera se está gastando en el consumo propiamente humano. O sea, no quiere decir que el agua que se está consumiendo en el planeta es porque no la estemos tomando o porque nos estemos bañando o porque estemos lavando ropa o el carro. El agua, perdón, potable que más se está gastando en el planeta es en la ganadería, es en mantener el ganado que nos consumimos. O sea, el mantener unos establos limpios, el agua que se toman estos animales, en tenerlos aseados y en el sacrificio de estos animales donde más se está gastando agua en el planeta. Entonces, ni siquiera está siendo por consumo humano directo, sino por un tema de ganadería, es por donde se está gastando más el agua potable o el agua que podemos consumir como seres humanos. Asimismo pasa en el tema de envases o de empaques. Entonces hay que hacer todo un análisis desde el diseño de cuánta agua, energía y combustible voy a gastar yo para poder crear un empaque o un embalaje. ¿Listo? Y en términos de procesos de producción, también lo mismo, hay que tener en cuenta la reducción del consumo energético y consumo de agua, reducción de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y seleccionar los combustibles, seleccionando por supuesto los combustibles utilizados, utilizando energías limpias como energía eólica o energía solar y también por supuesto la reducción de residuos que se generan.
La mayoría de ustedes trabaja en patios de maniobra, en empaque, en embalaje de mercancía, y cuando llega un cargamento sale cantidad de cartón y papel estrés impresionante, y eso es una realidad. Entonces hay que buscar la manera de poder utilizar menos de este material o poder reutilizar este material en una posterior empaque o embalaje de mercancía. En términos del proceso logístico, ya hemos hablado de una eficiencia cúbica de todo el sistema triple E. ¿Qué es el sistema triple E, muchachos? E más E más E. Eso lo vieron en primer semestre. No, pues. Muy bien, Harold. ¿Cómo es que es? Envase, empaque y embalaje. Gracias, Harold. Ya me estaba preocupando. Yo, bendito, Dios mío, ya está en el tercer semestre, Señor Jesucristo. Entonces, en los procesos logísticos, buscar esa eficiencia cúbica entre el empaque, el envase y el embalaje, o sea, que ocupen el menor espacio posible. Usar lo mismo, combustibles, determinar qué tipo de combustibles se van a utilizar. Esto tiene obviamente mucho que ver con los vehículos que se van a seleccionar para hacer este transporte y la reducción de pérdidas de producto por mal manejo de los mismos. Entonces, si dañamos pues por un error humano un cargamento, pues es una cantidad de, aparte de producto y de costos para la empresa, pues también de material en envase, empaque y embalaje que estamos desperdiciando. Entonces, reducir esas pérdidas de producto. Los manejos de los residuos generados, que los materiales de los envases se puedan separar fácilmente para su posterior valorización. ¿Qué quiere decir esto? Que se puedan clasificar y entender cuáles pueden ser reutilizables, cuáles pueden ser reciclables, ¿cierto? Se debe identificar los materiales con sus respectivos símbolos. Hablamos del tema de la pictografía, de saber pues, cuál es la disposición final que deben llevar estos materiales. Esto lo vieron también en unos módulos anteriores, que hablábamos del anillo de Mobius. No sé si alguien lo recuerde, ¿qué es el anillo de Mobius? Yo lo recuerdo perfectamente, que se lo pregunté en un examen, Yesid. ¿Cómo, profe? ¿El qué? El anillo de Mobius. Ah, fue que le abrió el micrófono. Hablábamos del anillo de Mobius. Sino que se me está cortando, profe. Sí, tengo el claro. internet pésimo. Pero pelle, ¿no? Que es la flecha que va en forma circular, que lo que nos está indicando es que ese material de ese envase o ese empaque es amigable con el medio ambiente. ¿Lo recuerdan? Entonces, todo ese tipo de pictografía también que deben llevar estos materiales y, pues, obviamente, considerar la reutilización de envases o empaques o materiales que utilicemos en el transporte. Un etiquetado ambiental de productos. Cualquier empresa que opere a nivel mundial puede solicitar este tipo de sellos en entidades como la ISO, ¿sí? La ISO, que es como las normas internacionales, y que para el caso de Colombia, pues nos lo representa el ICONTEC, que es, por ejemplo, sello verde, en fin, que indica que los materiales que nosotros estamos utilizando en ese empaque de mercancía, pues son amigables con el medio ambiente. En el caso colombiano, para nosotros particularmente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con sello ecológico, ¿sí? Este sello ecológico, pues, es evaluado por el Ministerio del Medio Ambiente y nos lo pueden proporcionar como empresa transportadora, dependiendo de pues, el tipo de materiales que estemos utilizando para ese empaque o transporte de mercancía. Entonces, aquí está el ciclo de vida de los empaques y los embalajes. Entonces, el empaque, el envase y el embalaje se utilizan una sola vez y se desechan o en algunos casos se reciclan. Entonces, el ciclo empieza por las materias primas o todos los recursos que vamos a utilizar. Entonces, se llama de la cuna a la tumba porque pues, va desde donde extraemos la materia prima hasta la disposición final de ese empaque o embalaje. Empieza por la materia prima,
la explotación de esa materia prima, luego la transformación de esa materia prima que se convierte en un envase, luego el transporte al productor. Entonces hay una empresa que se dedica únicamente a hacer los envases o los empaques, esta lo lleva hasta el productor, que es donde están haciendo, valga la redundancia, el producto, y van a utilizar estos envases que acabamos de transformar. Luego esto se convierte en producto terminado en el área de producción, luego sale a la distribución al cliente, ¿sí? Ya sea cliente final, sea grande superficie, en fin, pero distribución al cliente. Luego el uso del producto por parte del cliente, y ya el cliente, ¿sí?, o consumidor final hace una disposición final o reciclaje, dependiendo de otro tema, que es el tema cultural o social, que compete también a la sostenibilidad, y de las indicaciones que tenga este empaque o este envase para saber cuál va a ser la disposición final de ese artículo, de ese envase o empaque que está terminando de consumir. Desde la concepción del empaque, también el envase o el embalaje lo que busca es que no haya residuos finales, o sea que toda la materia prima que requerimos para producir un envase o un empaque no deje residuos. Toda la materia prima se utilice, no se desperdicie nada. Esto se conoce como ecoefectividad o también como C2C, ¿sí? C2C, así se conoce, ecoefectividad. Entonces empieza lo mismo, por los recursos materiales o las materias primas, la explotación, la transformación de esa materia prima se convierte en un envase, se transporta a la empresa productora, lo mismo, sucede exactamente lo mismo, luego esto se convierte en producto terminado, se hace la distribución al cliente, se hace la utilización del producto y pues queda o desechamos ya el envase o el empaque, pero lo que se busca es que se haga un reaprovechamiento de ese material. ¿Dónde creen ustedes que podemos ver claramente ese reaprovechamiento de materiales? Un ejemplo de pronto que se les ocurra en este momento. Ese tema, por ejemplo, tiene mucho que ver con la logística inversa, ¿no? No. O sea, tratar de recuperar los materiales que me llegan a mí y reutilizarlo de la parte, o sea, en la empresa nosotros hacemos eso, o sea, todo lo que es la parte de la protección que llega de las importaciones, se reutilizan también para las exportaciones, obviamente para las cuñas, para proteger el producto. Entonces nosotros hacemos esa, como eso es un, por un lado, eso es un ahorro, pues, tanto en economía como también en ecología. Ok, muy bien, Harold, muchas gracias. Un ejemplo de algo que es muy cotidiano para nosotros cuando vamos a la tienda. Bueno, que hace 20 años ¿Reciclar envases, profe? Ok. Los envases, exactamente. Ese es el más cotidiano, los envases. Hace 20, 30 años llevábamos la botella de vidrio a la tienda para que nos, digamos que como que la recargábamos. Creo que ahora hay una empresa de gaseosas que está haciendo nuevamente eso con el envase plástico, pero realmente esa aparición del plástico fue lo que también disparó esos temas de contaminación. Anteriormente, para que nos vendieran la gaseosa, de la marca que fuera, teníamos que llevar la botella, ya se fuera, en ese entonces era 80 ml y 90 ml y la litro, pues que era lo máximo que había en ese momento. Entonces llevábamos la botella y nos vendían otro producto, entonces había una reutilización o reaprovechamiento de ese material. El tema de la cerveza también. Siempre estamos haciendo esa evolución de esa materia prima. Ok, acá hay unos ejemplos bastante sencillos de empaques compostables. Esto pues es como una nueva ola que está apareciendo de la utilización de hojas de plátano o la cáscara de la yuca, bueno, en fin, cualquier cantidad de materiales compostables que estamos utilizando para esos empaques o embalajes. Tubos colapsibles, amigables con el medio ambiente, entonces este tema también de materiales que estamos utilizando para absolutamente todo lo que tiene que ver con empaques o embalajes de productos, tubos laminados reciclables, ¿cierto? Esto lo reutiliza mucho este tipo de empresas, no les estoy haciendo ningún tipo de comercial a estas empresas. Envases amigables con el medio ambiente, entonces, por ejemplo, esta caja está marcada como 100% biodegradable, quiere decir que la podemos utilizar como compostaje
la podemos llevar a la tierra y nos va a servir es como abono inclusive, cuando anteriormente cualquier caja de cartón pues se demoraba 200, 500 años en biodegradarse y generaba una contaminación. Adicional a ello, pues también el tema de las pinturas o pinturas que se están utilizando para este tipo de materiales de envases o empaques. Muchachos, ¿dudas o inquietudes hasta este momento? ¿Todas o ninguna? Entonces, digamos, hágale, dale. Harold, cuéntanos. Hablando pues de lo que terminamos, entonces quiere decir que el reciclaje generalmente es una reutilización. No, es diferente. Es diferente el término. Lo que pasa es que si se los digo me dejan sin un punto para el taller del jueves y viernes. Pero es diferente reutilizar a reciclar. Es muy diferente y es algo de lo que van a hacer entre jueves y viernes con el taller. Pero no les di el término y me pasé rapidito los dos términos, pero son diferentes. Por lo menos te puedo decir que son diferentes. El término reutilizar a reciclar. Pero yo puedo reciclar lo que voy a reutilizar. Sí. No. Lo que pasa es que tenemos una confusión con los dos términos. Yo reciclo para transformar, ¿sí? Para transformar. Y reutilizar es poder utilizar nuevamente sin necesidad de transformar ese artículo. Por ejemplo, una botella plástica de gaseosa, estoy inventando, una botella plástica de gaseosa era una botella plástica de gaseosa, ¿sí o qué? Y luego esa botella plástica de gaseosa se va a convertir en una matera, eso es reutilizar, ¿sí? Y reciclar es que, por ejemplo, tengo un cuaderno que ya no utilizo, entonces yo lo rasgo, le hago todo un proceso, lo vuelvo nuevamente pellets y lo convierto en otro cuaderno o ya en una caja de cartón. Eso es reciclar. O sea, profe, que digamos... De a uno, por favor. Harold o Pablo, no sé. Pablo. No, como las estiras, profe, que es reutilizando uno en todas las empresas. Exactamente. Y hay igualmente unas hojas de cartón que son cuadras de 1.20 más o menos. Y eso, Sí. eso siempre es para amarrar los arrumes. Y siempre se van utilizando. Y esa hoja, como usted, eso es muy costoso. Cada hoja vale 1.500 pesos. Imagine usted vendiéndolo al reciclándolo. No le hace ni 100, 200 pesos. Exactamente, Pablo. Harold, no sé si alguien había levantado la mano, pero creo que la bajó. No, tenía esa inquietud, porque entonces lo reciclable es lo que yo reciclo. A ver, ¿cómo le digo? Lo que yo reciclo es lo que tiene un proceso que se puede reutilizar, ¿cierto? Pero lo reutilizable es lo que no lleva ningún proceso y lo que inmediatamente se reutiliza. ¿Es más o menos la idea o no? Sí, digamos que yo entiendo lo que me estás queriendo decir. Lo que pasa es que utilizamos mal los términos, o sea, porque estamos diciendo es que lo que yo reciclo es para reutilizar. No, este artículo se reutiliza, ya no en su función principal. Yo no lo estoy reciclando, lo estoy, por así decirlo, guardando para utilizarlo en otra actividad. Lo que reciclo es porque lo voy a convertir en reprocesar. Por reprocesar. Pues podríamos transformar en otro producto. Transformar, exactamente. Sí. Le va a cambiar el diseño. Es como cambiar el diseño, profe. Sí, Pablo. En reciclaje cambia completamente, porque, vuelvo y les digo, una hoja de papel, un cuaderno, ya no va a volver a ser un cuaderno, porque lo estoy reciclando, o sea, lo voy a rasgar, lo voy a derretir, lo voy a convertir en pellets, y esos nuevos pellets va a dar origen a, puede ser una caja de cartón, ya no va a ser cuaderno, es una caja de cartón. Reutilizar es que la botella plástica era una botella que contenía un líquido y ahora se convierte en una matera, ¿sí? Eso es reutilizar. Es poder utilizar. En el caso, por ejemplo, nosotros que reciclamos el PET, lo procesamos y volvemos otra vez y lo vendemos para volver a hacer otra vez las mismas botellas. Exactamente. Eso sí es reciclar, porque utilizamos
el mismo material lo transformamos y volvemos y lo utilizamos. O sea, tenemos la botella, la transformamos y volvemos a hacer otra botella, pero no va a ser la misma botella. ¿Sí me hago entender? A eso es lo que me hago referencia. Le quedó claro, Jessy. Claro, Pablo, muy claro. César. Hay algunos materiales que traen el número de ciclos que se puede reciclar. Exactamente, sí señor, también es cierto. A eso hago referencia también cuando hablamos de la pictografía y esas marcaciones que tienen las cajas, bueno, todos los tipos de envase, cuántas veces se puede reciclar ese material. De hecho, nosotros tenemos una costumbre también que es reutilizar la botella plástica de agua. Esa tampoco la podemos utilizar. No, es que yo soy amigable con el medio ambiente, entonces esta botellita, pero esto es un vidrio realmente, pero hagan de cuenta que es una botella de agua. Entonces esta botella de agua marca Gato, la voy a coger ahora para utilizarla yo y no volver a comprar otra botella. Esa también tiene un ciclo de vida útil que no puedo utilizarla por más de, no sé, 2 meses, 3 meses. ¿Algo más, muchachos? No, pero listo, yo por ese lado claro ya. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, está el material número 13 que ya está montado ahí en la plataforma, ¿sí? Ahí habla sobre, pues, las primeras son como unos dibujos, unas imágenes de lo que exporta Colombia, entonces ahí podemos ver algunos ejemplos. Luego nos habla de todo, es muy parecido a este documento que acabamos de ver, las consideraciones que se deben tener en cuenta para esos empaques y embalajes. Habla también del consumo de materiales visto en billones o millones de dólares y en millones de toneladas que consumen algunos países, entre esos Colombia, y los factores que se deben considerar para hacer ese tema de la utilización de materiales en envases y en empaques. Se los dejé ya ahí en la plataforma. Mi idea no es ponerme a leerles más como un loco, sino que hagan ustedes una lectura autónoma la tarde de hoy y mañana despejamos las dudas de eso y cerramos con otro material sobre este tema de sostenibilidad para que podamos dar inicio al nuevo tema. ¿Listo? Profe, no me he podido registrar. Perfecto.